de manual de hematología, CTO. Introducción a fisiología del eritrocito, anemia, concepto y evaluación. Fisiología del eritrocito. Los eritrocitos, al igual que el resto de las células de la sangre, proceden de una célula indiferenciada, célula madre o primitiva pluripotencial. Se diferencian en proeritroblastos, normoblastos, reticulocitos tras eliminar el núcleo y eritrocitos. Este proceso ocurre en el adulto en la médula ósea, en el feto se produce en el hígado, vaso y médula ósea a partir del cuarto mes. Para cumplir su función transportadora de oxígeno, los eritrocitos necesitan incorporar hemoglobina a su citoplasma. Cada hemoglobina tiene 4 grupos M, donde está incorporado el hierro, y 4 cadenas de globina. En los hematíes normales del adulto, la hemoglobina A1, alfa 2, beta 2 constituye el 97% y casi 3% de la hemoglobina A2, alfa 2, delta 2 y menos de 1% de la hemoglobina fetal o F, alfa 2, gamma 2. Los hematíes tienen una vida media aproximada de unos 120 días. Es posible que su muerte fisiológica se deba a una alteración de la membrana, en concreto de su flexibilidad, que les impide atravesar los estrechos canales de la microcirculación del vaso. El vaso, además de eliminar los eritrocitos defectuosos, tiene otras funciones, entre las que cabe destacar el secuestro de parte de los hematíes normales y de las plaquetas, la posibilidad de una hematopoiesis extramedular, la eliminación de microorganismos y la regulación de la circulación portal. Tras la eliminación del hematíes, la hemoglobina que estos contienen es fagocitada rápidamente por los macrófagos, principalmente del hígado, vaso y médula, que la catabolizan. Los aminoácidos son liberados por digestión proteolítica. El grupo M es catabolizado por un sistema oxidante microsómico y el anillo de porfirina se convierte en pigmentos biliares que son excretados casi en su totalidad por el hígado. El hierro es incorporado a la ferritina, proteína de depósito que se encuentra principalmente en el hígado y en la médula ósea, y desde allí puede ser transportado a la médula por la transferrina, según las necesidades del organismo. La anemia se define como la disminución de la masa eritrocitaria. En la práctica clínica hablamos de anemia cuando se produce una disminución del volumen de hematíes medido en el hemograma mediante el número de hematíes, el hematocrito, y mejorando la concentración de hemoglobina. En el enfermo anémico se produce un aumento de 2-3 dpg eritrocitario. Esta situación, al igual que la acidosis sanguínea o el aumento de la temperatura, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el O2, desplazamiento de la curva de saturación a la derecha. La evaluación del enfermo con anemia. En el estudio del enfermo anémico existen 3 parámetros básicos que ayudan en el diagnóstico diferencial: el volumen corpuscular medio del hematíes, porcentaje de reticulocitos y frotis de sangre periférica. El volumen corpuscular medio del hematíes, BCM. Según el tamaño del hematíes, las anemias se dividen en microcíticas, menos de 80 micras cúbicas, normocíticas o macrocíticas, más de 100 micras cúbicas. Anemias microcíticas. En general, las anemias microcíticas se suelen acompañar de hipocromía, ya que el tamaño del hematíes se encuentra reducido en aquellos casos en los que disminuye la cantidad de hemoglobina, cromía. Ya que la hemoglobina está constituida por una mezcla de hierro, cadenas de globina y pigmento E. Las enfermedades en las que se produce alteración de alguno de estos componentes en general presentan un tamaño pequeño. La causa más frecuente de microcitosis es la ferropenia. La anemia de enfermedad crónica, a pesar de que habitualmente es normocítica, puede ser microcítica, al igual que las talasemias, las anemias sideroblásticas hereditarias y la intoxicación por plomo. Anemias normocíticas. La causa más frecuente es la denominada anemia de enfermedad crónica o por mala utilización del hierro. Esta anemia ocasionalmente puede ser microcítica. Anemias macrocíticas. La mayoría de las anemias macrocíticas son megaloblásticas. No se debe confundir el concepto de macrocitosis, tamaño grande de la hematíes, con el de megaloblastosis, tamaño grande de precursores hematológicos en la médula ósea. Por supuesto, todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas, pero no todas las anemias macrocíticas son de causa megaloblástica. Las anemias secundarias de tratamiento quimioterápico, la aplasia de médula ósea, el hipotiroidismo, la hepatopatía crónica, los síndromes mielodisplásicos y las anemias sideroblásticas adquiridas pueden tener un tamaño grande de la hematía. También la hemólisis o el sangrado agudo debido a la respuesta reticulocitaria puede simular un falso aumento de la BCM, puesto que los reticulocitos son células de mayor tamaño que la hematía y la máquina que los contabiliza no los discrimina. BCM en las diferentes enfermedades. BCM disminuido, ferropenia, enfermedad crónica, a veces sideroblásticas, uremia, talasemias. BCM normal, enfermedad crónica, hemólisis, salvo reticulocitosis, mixedema, hepatopatía a veces. Y BCM aumentada, megaloblásticas, hipotiroidismo, aplasia, melodisplasia, hepatopatía crónica, reticulocitosis. El alcoholismo es la causa más frecuente de la macrocitosis sin anemia. La anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico es la causa más frecuente de anemia macrocítica. Dacriocitos o hematíes en lágrima en cuadro de mieloptisis. Entonces estábamos leyendo la evaluación del enfermo con anemia. Uno es el volumen corpuscular medio del hematíe.
2. Reticulocitos. Los reticulocitos son hematíes jóvenes ya sin núcleo. Su presencia en la sangre periférica traduce la función de la médula ósea. El porcentaje de reticulocitos en referencia al total de hematíes en sangre periférica es 1 o 2%. Las anemias que presentan elevación de los números de reticulocitos reciben el nombre de anemias regenerativas y el prototipo de dichas anemias es la hemólisis o el sangrado agudo. Las anemias que no elevan el número de reticulocitos en la sangre o lo presentan descendido reciben el nombre de anemias hiporregenerativas y el prototipo es la aplasia medular. En general, un número no elevado de reticulocitos suele traducir una enfermedad de la propia médula ósea o bien un trastorno carencial que impide que la médula ósea sea capaz de formar células sanguíneas. En este sentido, una excepción sería la invasión de la médula ósea por metástasis, anemia mieloptísica, en cuyo caso los reticulocitos pueden estar incrementados a pesar de presentar la médula ósea, una enfermedad. Estudio de la extensión de la sangre periférica. Se trata del estudio de la morfología de las células sanguíneas, no solamente de la serie roja, sino del resto de otras series. Ejemplos de hallazgos en la extensión de sangre periférica y su correlación en algunas enfermedades. Dactylocitos o hematías en lágrima y mieloptisis. Poiquilocitos son variaciones en la forma de la hematía, mielodisplasia. Dianocitos, hemoglobinopatías. Punteado basófilo prominente, intoxicación por plomo o anemias hidroblásticas, talasemias. Policromatófilos, hemólisis. Este es dianocitosis. Esquistocitos o hematíes fragmentados. Esferocitosis hereditaria o inmunohemólisis. Cuerpos de Heinz se produce por desnaturalización de la hemoglobina. Hemólisis por oxidantes en decadencia de glucosa sin fosfato de deshidrogenasa o hemoglobinopatías esplenectomizados. Esquistocitos o hematíes fragmentados, hemólisis traumática. Cuerpos de Howell-Jolly, hipoesplenismo. Anemias hemolíticas, generalidades. Se denomina hemólisis a la destrucción de hematíes. Si la destrucción de hematíes es superior a la velocidad de regeneración medular, sobreviene la anemia. Según que la causa de anemia hemolítica corresponda a un defecto propio del hematío o una acción externa del mismo, se clasifican las anemias en hemolíticas de causa intercorpuscular o extracorpuscular. Las hemólisis hereditarias son intracorpusculares y las adquiridas extracorpusculares, excepto la hemoglobinuria paroxística nocturna. Asimismo, se pueden clasificar las anemias hemolíticas en virtud del lugar donde ocurre fundamentalmente la hemólisis, denominándose entonces hemólisis intravascular aquella donde la destrucción de hematíes ocurre fundamentalmente en el aparato circulatorio y hemólisis extravascular a la que tiene lugar predominantemente en el vaso. Como consecuencia de la destrucción de hematíes se produce un incremento del LDH sérico y la bilirrubina indirecta en el suero. En el caso de las hemólisis intravasculares, la liberación de hemoglobina desde el interior de la hematía produce una disminución de una proteína sérica denominada haptoglobina, que es la proteína a la que se une la hemoglobina liberada, produciéndose una disminución de la haptoglobina libre. El pigmento heme de la hemoglobina puede también unirse a otra proteína transportadora denominada hemopexina. Si la hemólisis intravascular severa se produce un agotamiento de la haptoglobina libre, con lo cual queda hemoglobina suelta en el plasma que al llegar al glomérulo renal puede filtrarse en el mismo y aparecer en la orina. Por dicho motivo, la presencia de hemoglobinuria se traduce siempre en una hemólisis de predominio intravascular y además de características severas. Lo que no se encuentra en la orina es bilirrubina indirecta, ya que esta no puede filtrarse en el riñón. Como compensación a la destrucción de hematíes se produce una respuesta medular, la cual se traduce en un incremento de la cantidad de reticulocitos y policromatófilos en sangre periférica. Desde el punto de vista clínico, las anemias hemolíticas se suelen caracterizar por la tríada anemia ictericia y frecuentemente esplenomegalia. Recuerda que la anemia hemolítica, aumento del LDH, bilirrubina indirecta, disminución de haptoglobina y elevación de los reticulocitos. Anemias hemolíticas congénitas. Se reconocen tres tipos: defectos de la membrana de la hematía, enzimopatías o trastornos del metabolismo de la hematía, trastorno de la hemoglobina. Defectos de la membrana de la hematía. La membrana de la hematía presenta una capa de lípidos externa que tiene como finalidad el aislamiento de la hematía e impedir la permeabilidad excesiva al agua. Por dentro de la capa lipídica se encuentra un citoesqueleto de proteínas que tiene como finalidad mantener los lípidos en la membrana de la hematía y facilitar la adaptación de la morfología de la hematía a las diferentes zonas de la microcirculación. Entre las proteínas de membrana de la hematía, lo más importante recibe el nombre de espectrina. Esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica congénita más frecuente. Patogenia de la esferocitosis. En condiciones desfavorables se manifiesta hemólisis. Esto se manifiesta en ictericia, anemia, crisis hemolíticas, eritropoyetina, que afecta al hueso, hiperplasia ósea,
y el cráneo en cepillo, hiperplasia malar, facies asiáticas. Y los en el vaso hematíes con el defecto pero funcionales causan esplenomegalia. Se trata de un trastorno en la proteína de membrana llamada espectrina que ocasiona una falta de fijación adecuada de lípidos a la membrana de la hematía. Como consecuencia de la pérdida de lípidos de membrana se produce un aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio y al agua, lo que ocasiona una hinchazón de la hematía que da lugar a una forma esférica por la que se conoce la enfermedad. Estos esferocitos son células que carecen de capacidad de adaptación a la microcirculación, con lo cual al llegar a los sinusoides esplénicos no pueden atravesarlos, quedando atrapados en dicha microcirculación y sufriendo una destrucción. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad cursa con manifestaciones variables, desde las personas asintomáticas hasta personas con grave anemia hemolítica congénita. Como en la mayor parte de las anemias hemolíticas, suele haber ictericia y esplenomegalia asociado a la anemia. En situaciones especiales se puede producir un agravamiento de la hemólisis, crisis hemolíticas, generalmente desencadenadas por procesos infecciosos que producen una estimulación del sistema mononuclear fagocítico. Los enfermos con procesos hemolíticos crónicos pueden tener también un agravamiento de la anemia como consecuencia de lo que se denomina crisis aplásicas, producidas por infección por el parvovirus B19, y también lo que se denomina crisis megaloblásticas por la sobreutilización de ácido fólico como consecuencia de la hiperplasia medular. Otras complicaciones de la esferocitosis hereditaria son la colelitiasis. Cualquier enfermo con litiasis biliar y edad joven debe sugerir hemólisis crónica, mielopatía espinal, similar a la esclerosis múltiple, miocardiopatía y úlceras maleolares. Diagnóstico. Además de las características generales citadas en las generalidades de anemias hemolíticas, elevación del LDH sérica y bilirrubina indirecta, incremento de reticulocitos y policromatófilos en sangre periférica. En esta anemia se objetivan esferocitos. Los esferocitos no son patognomónicos de esta enfermedad, ya que también pueden objetivarse en las anemias inmunohemolíticas. Sí es característico de esta enfermedad que los esferocitos presentan un aumento de CHCM, ya que la pérdida de membrana del hematío ocasiona una disminución de la superficie del mismo, y dado que no existe trastorno en la formación de hemoglobina, la concentración de hemoglobina de cada hematío se encuentra incrementada. Esta es una anemia donde característicamente, a pesar de que puede haber microcitosis eritrocitaria, la CHSM se encuentra incrementada. El BCM del hematío es normal o disminuido, microesferocitos. Una prueba característica de esta enfermedad es la denominada prueba de hemólisis osmótica, que consiste en colocar los hematíos del enfermo en un medio hipoosmolar y observar cómo se produce la hemólisis por la alteración de la permeabilidad excitada de la membrana del hematío. Esta hemólisis osmótica se previene administrando glucosa al medio, a diferencia de la hemólisis mediadas por enzimopatías o trastornos del metabolismo del hematío. Microesferocitosis. Tratamiento. En casos en los que exista hemólisis significativa o anemia importante, se debe realizar esplenectomía, que se aconseja retrasar hasta 5 o 6 años de edad y siempre realizando previamente vacunación antineumocócica. La esplenectomía no cura la enfermedad, pero sí disminuye la hemólisis y puede hacer desaparecer la anemia. Además, como en todas las anemias hemolíticas, es preciso administrar ácido fólico para prevenir crisis megaloblásticas. Otros trastornos congénitos de la membrana del hematío. Eliptocitosis hereditaria, más frecuente como rasgo que la esferocitosis hereditaria, pero la eliptocitosis, pero que habitualmente no produce manifestaciones clínicas, consiste también en un defecto de la espectrina. Otros ejemplos son la xerocitosis y la estomatocitosis o hidrocitosis. Enzimopatías o trastornos del metabolismo del hematío. El hematío obtiene esa energía mediante la glucólisis, no por el ciclo de Krebs, ya que carece de mitocondrias. Además, por este ciclo se genera NADH, que evita la oxidación del hierro ferroso de la hemoglobina. El hierro férrico de la hemoglobina o metaglobina impide el transporte adecuado de oxígeno. Además, se produce 2,3-DPG, que es una sustancia que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, con lo cual el hematío cede adecuadamente el oxígeno a los tejidos. Mediante el ciclo denominado de las hexosas monofosfato se consigue un mínimo de energía para el metabolismo del hematío, pero su utilidad fundamental es la generación de NADPH, cuya finalidad es reducir el glutatión, el cual a su vez evita la oxidación de los grupos sulfitrilos de la hemoglobina. La oxidación de los grupos sulfitrilos produce también metaglobina, que precipita en el interior del hematío, ocasionando los denominados cuerpos de Heinz, lo cual ocasiona hemólisis intra y extravascular por lesión de la membrana del hematío. Trastornos de la vía hexosa monofosfato. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la causa más frecuente de anemia hemolítica enzimopática y se transmite mediante herencia ligada al cromosoma X.
Al igual que la esferocitosis hereditaria, su clínica es muy variable, desde casos asintomáticos o con hemólisis compensada hasta procesos hemolíticos neonatales severos. En situaciones especiales se puede producir un incremento de la hemólisis, crisis hemolítica, que generalmente son secundarias a infecciones. Otros factores productores de crisis hemolítica son las situaciones de acidosis, la fiebre, el favismo, o sea, ingestión o inhalación del polen de habas, guisantes o alcachofas, o fármacos como los antipalúdicos, nitrofurantoína, sionalidíxicos, sulfamidas, analgésicos o vitamina K. En el diagnóstico, aparte de todas las alteraciones generales de los procesos hemolíticos, debe realizarse una dosificación enzimática en el hematío, objetivándose carencia del enzima. Dicha dosificación debe realizarse en sangre muy rica en reticulocitos durante la crisis hemolítica, ya que los reticulocitos son hematíes que presentan mayor cantidad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el tratamiento es importante evitar las crisis y administrar ácido fólico. La esplenectomía no es curativa. B. Trastornos de la vía glucolítica. Deficiencia de piruvato quinasa. Consiste en la causa más frecuente de trastornos enzimáticos de la vía glucolítica. C. Trastornos del metabolismo de los nucleótidos. Conviene recordar los trastornos: la deficiencia de pirimetin 5 nucleotidasa y el exceso de acción de una enzima denominado adenosíndeaminasa. Defectos de la hemoglobina. La hemoglobina normal está constituida por 4 cadenas globina y 4 núcleos de M. En el hematío adulto, el 97% de la hemoglobina está constituida por la denominada hemoglobina A1, formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, alfa 2, beta 2. Un 2% está formada por la hemoglobina A2, alfa 2, delta 2, y un 1% de hemoglobina F, alfa 2, gamma 2. Los genes de la cadena alfa se encuentran en el cromosoma 16 y del resto en el cromosoma 11. Hemoglobina en las talasemias alfa y beta. Talasemia alfa, beta 4H, gamma 4 BART, beta, disminución A1, aumento A2 y F. Existen dos tipos de trastornos de la hemoglobina, uno de ellos motivado por defecto de síntesis de cadenas de globina, talasemias, otro por formación de cadenas de globina anormales, hemoglobinopatías propiamente dichas. Defecto de la síntesis de globina. Talasemias. La disminución de síntesis de cadenas beta talasemias, es más frecuente en el área mediterránea y por tanto en nuestro medio, Oriente Próximo y África, mientras que la disminución de síntesis de cadenas alfa talasemias, es más frecuente en Asia. En talasemias, el defecto hemolítico es provocado por el exceso de cadenas de globina que se sintetizan normalmente, que al no poder unirse a la cadena de globina que se sintetiza defectuosamente, precipita en el interior del hematío, ocasionando la lesión del mismo y una hemólisis, además de eritropoiesis ineficaz. La herencia es autosómica recesiva. Beta-talasemia. Según la gravedad clínica y la forma genética, se reconocen dos tipos de beta-talasemia: talasemia mayor, anemia de Cooley, o talasemia homocigota. La gran disminución de síntesis de cadena beta ocasiona un descenso importante de síntesis de hemoglobina A1, con un consiguiente aumento de la formación de hemoglobina A2 y hemoglobina F. La grave anemia ocasiona un incremento de eritropoyetina que a su vez da lugar a una enorme hiperplasia de médula ósea, originando malformaciones óseas en el niño, tales como pseudoquites en manos y pies y deformidad de cráneo, como cráneo de cepillo, alteración de la normatización de los senos y mala colocación dentaria. Cráneo en cepillo. A su vez, la disminución de cadena beta ocasiona un aumento de hemoglobina fetal que presenta una mayor afinidad por el oxígeno, con lo cual existe una cesión defectuosa de oxígeno hacia los tejidos y por tanto hipoxia tisular crónica, que incrementa la formación de eritropoyetina, y esto a su vez produce una mayor hiperplasia medular y un aumento de absorción de hierro con la consiguiente hemosiderosis secundaria. Además de la anemia hemolítica, los enfermos presentan organomegalias por hematopoiesis extramedular. Organomegalias por hematopoiesis extramedular, o sea, hepatoesplenomegalia. Como consecuencia de la hemosiderosis secundaria se producen anomalías en el funcionamiento del hígado, glándulas endocrinas y sobre todo corazón, causante fundamental del mal pronóstico de la enfermedad y la mortalidad de los niños. El diagnóstico debe sospecharse en un enfermo con hemólisis congénita severa, microcitosis e hipocromía. Se confirma mediante electroforesis de hemoglobina que objetiva descenso de hemoglobina A1 e incremento de hemoglobina A2 y hemoglobina F. Otro detalle a tener en cuenta es que las alteraciones clínicas de las beta-talasemias no aparecen en el recién nacido, sino hasta los 6-8 meses de vida. Es entonces cuando la hemoglobina F debe ser suplida por la hemoglobina A1 del adulto
pero el déficit de cadenas beta impide su sustitución. El tratamiento de elección siempre que sea posible debe ser el trasplante de médula ósea, que se trata de una enfermedad genética. En casos en los que no se puedan realizar el trasplante de médula, la esplenectomía mejora la sintomatología de la enfermedad. Dada la gravedad de la anemia, se aconseja realizar transfusiones sanguíneas. Las transfusiones evitan las malformaciones óseas al disminuir el estímulo de la hiperplasia medular por la eritropoyetina. Deben administrarse con un quelante del hierro, tal como la desferroxamina, para evitar la sobrecarga de hierro. No existen fármacos que incrementen la formación de cadena beta, pero se ha observado que los hematíes en los que existe mayor cantidad de hemoglobina fetal presentan una vida media más prolongada y la anemia se mejora. Fármacos que incrementan la síntesis de cadenas gamma y por tanto hemoglobina fetal son el butirato, la 5-azacitidina y la hidroxiuria. 2. Talanemia minor o rasgo talasémico, heterocigotos simples. Estas personas no presentan prácticamente anemia ni sintomatología y corresponden a la variante clínica más frecuente. Debe sospecharse un rasgo talasémico en un enfermo que presenta microcitosis importante con un número normal o ligeramente incrementado de hematíes. Los índices corporales, sobre todo el BCM, son el mejor método de screening en estas personas. Un rasgo diferencial con la ferropenia es que en estos casos la CHCM es normal, a diferencia de la ferropenia en donde está disminuida. También se detecta un aumento ligero de la hemoglobina A2. Alfa-talasemia son formas clínicas mucho más raras de nuestro medio. Su gravedad clínica también es variable, al igual que las beta-talasemias, variando desde las formas congénitas graves hasta rasgos asintomáticos. La disminución de síntesis de cadena alfa produce la formación de tetrámeros de cadena gamma, hemoglobina BART, y tetrámeros de cadena beta, hemoglobina H. Sospechar talasemia minor o rasgo talasémico en microcitosis y número de hematías normal o aumentado. B. Defectos estructurales de la hemoglobina hemoglobinopatías. Son trastornos genéticos en los que por mutación se ocasiona una formación de cadenas anormales de globina que tienen una función defectuosa de transporte de oxígeno y habitualmente precipitan en el interior de la hematía, ocasionando su destrucción. Hemoglobinopatía S, anemia de células falciformes o de pranocitosis. Consiste en una sustitución de la cadena beta de ácido glutámico en la posición 6 por una molécula de valina. La gravedad clínica es variable desde formas asintomáticas, rasgo falciforme, hasta formas homocigotas severas. Cuando la hemoglobina S pierde oxígeno o bien el hematíes se seca, se ocasiona una polimerización de la hemoglobina y una precipitación en el interior del hematíes, adoptando él mismo una morfología de Hoz, célula falciforme. Estos hematíes colapsan la microcirculación sanguínea, ocasionando las denominadas crisis vaso-oclusivas, que producen isquemia de órganos múltiples y en situaciones prolongadas infartos. Además, la alteración de la deformabilidad del hematíes ocasiona la destrucción del mismo y por tanto su hemólisis intravascular. Los infartos subclínicos suelen ser más frecuentes, fundamentalmente en la médula ósea, en la médula renal, ya que por ser un medio hipertónico se produce extracción de agua del hematíes e infartos en la papila. Estos microinfartos medulares renales se reconocen mediante la aparición de isostenuria y alteraciones en la excreción de ácido y a veces necrosis de papila. Puede haber también lesión glomerular en la forma homocigota. Sobre todo se asocia a GN membranosa o GN membrano proliferativa. Asimismo puede haber brotes de hematuria macroscópica. Otros órganos en los que con frecuencia aparecen infartos son los huesos, cerebro, pulmón, riñón, piel, úlceras malleolares y el propio vaso, que como consecuencia de los infartos de repetición va perdiendo su función y ocasionándose un hipoesplenismo, también denominado autoesplenectomía, que favorece las infecciones por gérmenes encapsulados. De hecho, la sepsis neumocócica es la causa más frecuente de mortalidad en los niños. Los infartos óseos pueden sobreinfectarse y es típica la infección por salmonella. El diagnóstico se basa en una anemia hemolítica acompañada de crisis dolorosas vaso-oclusivas y se demuestra por la electroforesis de hemoglobinas. Drepanocitosis, infarto óseo. El tratamiento durante las crisis vaso-oclusivas es fundamental realizar analgesia e hidratación. Los hematíes, al perder agua, facilitan la falciformación. Debe hacerse vacunación contra gérmenes encapsulados y a diferencia de otras formas de hemólisis congénitas, la esplenectomía no tiene valor, de hecho hay hipofunción esplénica. Se ha observado que el incremento de la cantidad de hemoglobina fetal en los hematíes impide la polimerización de hemoglobina S. En este sentido, fármacos tales como butirato, azacitidina, citrabina o hidroxiuria producen una disminución de la hemólisis de las crisis vaso-oclusivas. Otras hemoglobinopatías. Hay multitud de procesos donde por mutación de aminoácidos de las cadenas de globina se produce una hemoglobina inestable que precipita en el interior de la hematía, ocasionando los denominados cuerpos de Heinz y causando hemólisis que suele empeorar con fármacos oxidantes.
Hay un subgrupo de hemoglobinopatías que consisten en hemoglobinas con un exceso de afinidad por el oxígeno, lo que ocasiona una disminución de la cesión de oxígeno a los tejidos con la consiguiente hipoxia tisular crónica, que da lugar a un incremento de eritropoyetina y esto a su vez una poliglobulia secundaria. Curiosamente, estas hemoglobinopatías no se caracterizan por anemia, sino por poliglobulia. Anemias hemolíticas adquiridas, hiperesplenismo, suele asociarse a otras citopenias como consecuencia de la destrucción de células hematológicas en el vaso. Hemólisis química, arsénico, cobre, también en la enfermedad de Wilson, anfotericina B, venenos de araña, serpientes y toxina de clostridios, entre otros, producen lesión directa de membrana de la hematía con la consiguiente hemólisis. 3. Alteraciones metabólicas, hiperlipoproteinemias y hepatopatías que alteran los lípidos plasmáticos. Por alteración de las lipoproteínas plasmáticas se produce un aumento de depósito de lípidos en la membrana de la hematía que congestiona alteraciones en la deformabilidad del mismo y hemólisis. Una de estas variantes es la que se denomina síndrome de Sieve, que aparece en enfermos con hepatopatías alcohólicas. Parasitosis, malaria, babesiosis, bartonelosis. Trauma eritrocitario, existen varias formas clínicas. Hemoglobinuria de marcha, se produce hemólisis intravascular como consecuencia del traumatismo repetidos al caminar carreras de marcha. Patología cardiovascular, estenosis o insuficiencia aórtica, bypass, prótesis valvulares. Alteración de la microcirculación, anemia microangiopática. Coagulación intravascular diseminada de hemangioma cavernoso gigante, síndrome de Kasabach-Merritt. Rechazo de injerto renal, hipertensión maligna, eclampsia, vasculitis, neoplasia diseminada, síndrome hemolítico anímico púrpura, trombocitopénica traumática. Todas estas anemias por traumatismo eritrocitario se caracterizan por la presencia de sangre de hematíes fragmentados o esquistocitos. Anemias inmunohemolíticas. Se denomina inmunohemólisis a la hemólisis mediada por inmunoglobulinas y o complemento. Las inmunoglobulinas pueden ir dirigidas contra antígenos extraños, como ocurre en las reacciones post-transfusionales o la enfermedad hemolítica del recién nacido, o bien ser autoanticuerpos que reaccionan con antígenos eritrocitarios propios como consecuencia de la acción directa de agentes externos que modifican los antígenos de la hematía, por reacciones cruzadas con similitud antigénica con agentes externos o bien por disminución inmunológica. La patogenia de la inmunohemólisis, si se produce activación del complemento, habitualmente inmunoglobulina M y a veces inmunoglobulina G, se produce una destrucción inmediata de la membrana de la hematía, ya que las últimas fracciones del complemento, C5, C9, tienen acción lítica de la membrana. Como la mayor parte de los hematíes se encuentran en la circulación sanguínea, la hemólisis mediada por el complemento suele ser predominantemente intravascular. La hemólisis que no es mediada por el complemento, sino solo por inmunoglobulinas, habitualmente G, tiene su lugar fundamentalmente en el vaso, ya que los macrófagos esplénicos presentan receptores de su membrana para la fracción constante de la inmunoglobulina G. La captación de la hematía por el macrófago da lugar a la destrucción completa o bien parcial, produciendo una disminución de la membrana de la hematía por fagocitosis, lo que ocasiona la aparición de esferocitosis en sangre periférica. Hay que recordar que los esferocitos no son patognomónicos de la esferocitosis hereditaria. La prueba típica de laboratorio para el diagnóstico de la anemia inmunohemolítica es la prueba de Coombs. Dicha prueba puede detectar inmunoglobulinas o complementos sobre la membrana de la hematía, Coombs directo, o bien detectar anticuerpos del plasma, Coombs indirecto. Tipos de anemias inmunohemolíticas. Anemia inmunohemolítica por anticuerpos calientes constituye el 70-75% del total de las inmunohemólisis y son más frecuentes en mujeres. Habitualmente son secundarias a otros procesos o enfermedades tales como infecciones, procesos linfoproliferativos, fundamentalmente leucemia linfática crónica B, colagenosis, sobre todo lupus eritematoso diseminado, o fármacos. Las anemias por fármacos se estudiarán posteriormente. Los enfermos pueden presentar una clínica de hemólisis crónica en forma de crisis hemolítica, ocasionalmente con trombopenia autoinmune asociada a síndrome de Evans. El mecanismo de la hemólisis es por inmunoglobulina G habitualmente, por lo que la mayoría de la hemólisis ocurre, conforme antes se ha explicado, en el vaso. Dicha inmunoglobulina G suele reaccionar con antígenos del sistema RH. El tratamiento debe ser el de la enfermedad de base asociado a esteroides. Si no existe respuesta al tratamiento esteroideo, debe realizarse esplenectomía. Como tercer paso, utilizaríamos fármacos inmunosupresores como la azatioprina o ciclofosfamida. Recuerda que este esquema terapéutico es similar al de la PTI. En el caso de que la hemólisis sea severa y sea preciso administrar transfusiones, hay que tener en cuenta que dichas transfusiones serán menos rentables como consecuencia de la acción de los anticuerpos.
2. Anemia inmunomolítica por anticuerpos fríos. Se trata de anticuerpos que se fijan a la hematía a bajas temperaturas y ocasionan hemólisis clínica a temperaturas inferiores a las fisiológicas. Constituyen aproximadamente el 20% de las anemias inmunomolíticas y presentan 2 cuadros clínicos diferentes. La enfermedad de las aglutininas frías casi siempre está mediada por inmunoglobulina M, con lo cual habitualmente se activa complemento y por lo tanto la hemólisis es predominantemente intravascular. Existe una proporción importante de casos que no están asociados a otros procesos de enfermedad de las crioglutininas idiopática, frecuentemente en personas de edad avanzada y ocasionalmente con inmunoglobulina M de tipo monoclonal. Como otros procesos asociados podemos encontrar infecciones, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, micoplasma, sífilis, endocarditis, síndromes linfoproliferativos o sarcoma de Kaposi. La inmunoglobulina M de las crioglutininas está dirigida habitualmente a antígenos de la membrana de la hematía, denominados I, o sea, 1I. Puede ser micoplasma 1 mononucleosis I. Además de la hemólisis intravascular, existe una proporción de hemólisis extravascular que ocurre preferentemente en el hígado, ya que los macrófagos hepáticos presentan en su membrana receptores para la flexión constante de la inmunoglobulina M. Además de la clínica hemolítica, los enfermos con enfermedad de crioglutininas presentan acrocianosis en invierno. Anemia inmunohemolítica por complemento. Anemia inmunohemolítica en macrófago esplénico. Este es anemia inmunohemolítica por complemento, el complejo de ataque a la membrana. Aquí está el complejo de ataque a la membrana y las partículas del complemento, moléculas del complemento. Anemia inmunohemolítica en macrófago esplénico. Esferocito, fragmento de hematía y formación de esferocitos. Fagocitosis son los mecanismos de anemia hemolítica. Para su tratamiento lo fundamental es evitar el frío, ya que es entonces cuando se produce la hemólisis. A diferencia de la enfermedad por anticuerpos calientes, no son útiles los esteroides ni la esplenectomía. En ocasiones es útil el tratamiento con clorambucil o otros quimioterápicos, fundamentalmente en forma idiopática. Si es imprescindible la realización de transfusiones, estas deben realizarse con hematíes lavados, con menor cantidad de antígenos, y transfundirse a temperatura fisiológica para evitar la unión del anticuerpo a la membrana de la hematía. Hemoglobinuria paroxística o afrigore, enfermedad de Donat-Landsteiner. Es una enfermedad muy infrecuente que se veía asociada a la sífilis terciaria y a algunos virus. Se caracteriza por ser un anticuerpo frío, pero de inmunoglobulina G, que activa complemento, hemólisis intravascular y por tanto hemoglobinuria, con especificidad por el antígeno P de la hematía. Respecto al tratamiento, debe evitarse el frío y en algunos casos existe respuesta a esteroides o ciclofosamida. Anemias inmunohemolíticas adquiridas, anticuerpos calientes, inmunoglobulina G, anti-RH, extravascular, y los fríos, crioaglutininas, inmunoglobulina M más anti-1I, intravascular, criohemoglobinuria paroxísticas, inmunoglobulina G más C anti-P, intravascular. Estábamos entonces en... La anterior había sido anemia inmunohemolítica por anticuerpos fríos. El 1 fue anemia inmunohemolítica por anticuerpos calientes, tipos de anemias inmunohemolíticas. Ahora, anemias inmunohemolíticas por fármacos constituyen entre el 10 al 20% de los casos de anemias hemolíticas inmunes. Existen 3 mecanismos de hemólisis: unión a la droga a la membrana de la hematía o hemólisis tipo hapteno. El prototipo es la penicilina, que se fija a la membrana de la hematía dando lugar a anticuerpos antipenicilina que reaccionan contra la membrana de la hematía. Son de tipo inmunoglobulina G y no activan complemento. La hemólisis, por tanto, tiene preferentemente lugar en el vaso y la prueba de Coombs es positiva para inmunoglobulina G, pero no para el complemento. Habitualmente, como único tratamiento, se requiere la suspensión de la penicilina. Ocasionalmente deben asociarse esteroides. Mecanismo del espectador inocente o hemólisis por inmunocomplejos. Es el mecanismo habitual de la mayoría de los medicamentos, sulfamidas, fenotiacinas, quinidina. Los anticuerpos reaccionan con la droga unida a proteínas plasmáticas constituyendo inmunocomplejos de tipo inmunoglobulina G o M. Se produce activación del complemento, el cual se fija a la membrana de la hematía ocasionando su hemólisis. Por tanto, se trata de una hemólisis intravascular que se caracteriza por la prueba de Coombs es positiva solo a complemento, ya que sobre la membrana de la hematía no existe inmunoglobulina. La inmunoglobulina está circulando en el plasma unida al medicamento.
Respecto al tratamiento, se suele precisarse únicamente la suspensión del fármaco. Formación de autoanticuerpos. El prototipo es la alfa-metildopa. Se trata en esta ocasión de verdaderos autoanticuerpos, es decir, inmunoglobulinas que reaccionan contra antígenos de la membrana de la materia y no contra el fármaco directamente. Suelen ser de tipo G y no activan complemento, por lo que la hemólisis ocurre fundamentalmente en el vaso. Tras la suspensión de la alfa-metildopa, desaparece la hemólisis en un tiempo comprendido entre 1 y 3 semanas. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Aunque la enfermedad cursa con anemia hemolítica, se trata de un proceso mucho más complejo, ya que es un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula ósea, procesos denominados panmielopatías clonales. Las células derivadas de esta célula madre anormal tienen como característica un exceso de sensibilidad al complemento. Dado que se afecta a las tres series hematológicas, es frecuente la presencia de pancitopenia. Las células hematológicas son sensibles al complemento porque carecen de la presencia de sustancias que inhiben la acción del complemento sobre la membrana del hematíe, CD55, CD59. Al faltar dicha sustancia, pequeñas activaciones del complemento aún fisiológicas pueden ocasionar destrucción de la membrana, no solo de los hematíes, sino también de los leucocitos y las plaquetas. Dado que se trata de una hemólisis mediada por el complemento, si esta hemólisis es severa, se acompaña de hemoglobinuria. El nombre de nocturna procede de que la crisis suele tener preferencia nocturna, ya que por la noche existe una tendencia a la acidosis que facilita la activación del complemento. La enfermedad puede asociarse con otros trastornos de la médula madre y de la médula ósea, tales como la aplasia y la leucemia aguda. Clínica de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Además de los procesos hemolíticos, es característica de esta enfermedad la presencia de trombosis venosas de repetición que aparecen en las extremidades, cerebro, venas suprahepáticas, síndrome de Bucci o venas mesentéricas. La trombosis es ocasionada por la destrucción de plaquetaria que libera factores procoagulantes. Diagnóstico: se trata de demostrar el incremento de la susceptibilidad de las células hematológicas al complemento, lo cual se pone de manifiesto mediante la denominada prueba de la hemólisis ácida o prueba de Ham, que es una prueba que produce activación del complemento. Otra prueba útil es el denominado test de la sacarosa, que es más sensible, aunque menos específico. También es positivo en otros trastornos como los síndromes mieloproliferativos. La sintometría del flujo demuestra la ausencia de proteínas CD55 y CD59, era más sensible y específica. Debe sospecharse HPN en enfermos con hemólisis de causa poco clara, procesos que cursan con pancitopenia o trombosis de repetición. Como otras características, hay que recordar que los neutrófilos tienen un bajo nivel de fosfatasa alcalina, situación que también se verá en la leucemia mieloide crónica, y los hematíes una deficiencia de acetilcolinesterasa. Tratamiento: dado que se trata de una enfermedad clonal de la célula precursora hematopoyética, la única curación posible, como el resto de mielopatías clonales, ofrece el trasplante de la médula ósea. Trastornos alternativos serían la hemoterapia en las crisis hemolíticas, ocasionalmente a respuesta con esteroides o andrógenos. El tratamiento de la trombosis se realiza fundamentalmente con anticoagulantes orales. La heparina, por ser una sustancia muy ácida, puede facilitar la activación del complemento. En ocasiones la hemoglobinuria crónica ocasiona deficiencia de hierro que debe tratarse con hierro oral. Hay que saber que dicho tratamiento puede facilitar una crisis hemolítica, ya que al aumentar la formación de células sanguíneas aumenta también la hemólisis. Anemias megaloblásticas. Concepto y caracteres generales. Las anemias megaloblásticas causadas por deficiencia de folato o vitamina B12 tienen en común una alteración en la síntesis del ADN, ya que tanto el folato como la vitamina B12 participan en la reacción necesaria para la síntesis de dicho ADN, que consiste en la formación de timidilato a partir de uridilato. A causa de la disminución de la velocidad de síntesis de ADN, se produce un retardo en la división celular, y esta alteración provoca los cambios morfológicos característicos de las anemias megaloblásticas, consistentes en un gran tamaño de los precursores de las células sanguíneas en la médula ósea y en la sangre periférica. Como el trastorno afecta también a otras series hematológicas, es frecuente la pancitopenia en la médula ósea de las anemias megaloblásticas. Además de un crecimiento en el tamaño de los precursores hematopoyéticos, se produce un aumento de la población hematopoyética a consecuencia del retardo de la división celular. También puede ocasionarse la destrucción intramedular de las células hematopoyéticas, situación de eritropoyesis ineficaz. La sangre periférica se caracteriza por hematíes de gran tamaño, macroovalocitos, con un gran aumento de BCM y también del HCM, neutrófilos hipersegmentados y reticulocitos no aumentados. Entre las alteraciones bioquímicas es muy característica la
de las anemias megaloblásticas, la elevación de LDH sérica, al igual que en las hemólisis, como consecuencia de la destrucción de las células hematopoyéticas en la médula ósea, eritropoyesis significas. Una de las características más útiles en el diagnóstico de las anemias megaloblásticas es la presencia de neutrófilos hipersegmentados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha alteración desaparece cuando el enfermo ha recibido tratamiento. Anemia megaloblástica, macrooválocitos. Anemia por deficiencia de B12. Metabolismo. La vitamina B12, también denominada cobalamina, por presentar cobalto en su molécula, aparece en alimentos de origen animal. Los almacenes de B12 se sitúan fundamentalmente en el hígado y su nivel es tan elevado que la deficiencia tarda en años en producirse. Mediante la acción de jugos gástricos se produce una liberación de cobalamina de las proteínas de alimento. A continuación, la vitamina B12 se une al factor intrínseco elaborado por las células parietales gástricas, que va a transportar a la vitamina B12 a lo largo de todo el intestino delgado hasta el hilio terminal, donde a partir de receptores específicos se produce la absorción de la vitamina B12 hacia el plasma. En la sangre, la vitamina B12 está unida a la transcobalamina. La transcobalamina 2 es la principal proteína de transporte de la vitamina absorbida de nuevo, pero presenta una corta vida media. Dicha transcobalamina se sintetiza en el hígado. La transcobalamina 1, sintetizada en los neutrófilos, transporta la mayor parte de la vitamina B12 circulante como consecuencia de su mayor vida media. Etiología: disminución de la ingesta, dietas vegetarianas estrictas, disminución de la absorción, deficiencia de factor intrínseco, gastrectomía, anemia perniciosa, de la que se hablará posteriormente, alteración intestinal, sobre todo del hilo terminal, infestación por bacterias o parásitos, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, Diffilobotrium platum, deficiencia de receptores ileales para factor intrínseco, síndrome de Imerslund, alteraciones pancreáticas, fármacos como anticonceptivos, alcohol, colesterolamina. Incremento de las necesidades, embarazo, neoplasias, hipertiroidismo. Alteración en la utilización e inactivación de la vitamina B12 de almacén mediante el óxido nitroso de la anestesia. La causa habitual de deficiencia de cobalamina es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa suele ser una enfermedad que aparece en edades avanzadas en razas nórdicas y que presentan agrupación familiar. El trastorno consiste en una gastritis crónica atrófica que ocasiona destrucción de las células parietales gástricas, lo que produce disminución del factor intrínseco y como consecuencia carencia de absorción de vitamina B12. Se trata de un proceso autoinmune, objetivándose en el suero del enfermo anticuerpos contra células parietales y contra el factor intrínseco más específicos. Por ello se asocia a otros trastornos autoinmunes, sobre todo tiroideos. La anemia perniciosa es un proceso premaligno, por lo cual es necesario el seguimiento del enfermo para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico. Debe tenerse en cuenta que por la destrucción de las células parietales se ocasiona acloridia, que puede a su vez ocasionar una disminución de la absorción de hierro de los alimentos. En su diagnóstico se utiliza la prueba de Schilling. Dicha prueba consta de varias partes: ADMON, B12 y M para rellenar depósitos. ADMON B12 marcada por radioisótopo. Veo. Eliminación urinaria B12. Más de 7% déficit aporte. Menos de 5%, ADMON B12 oral, más factor intrínseco, eliminación urinaria, más de 7%, anemia perniciosa, menos de 5%, SC bacteriano, eliminación urinaria, más de 7% tras ADMON B12 más antibiótico. Insuficiencia pancreática, eliminación urinaria, más de 7% tras ADMON B12 más lipasa, colipasa. Alteración del hilio, hay persistencia de eliminación urinaria menos de 5%. Este es el test de Schilling. Diagnóstico de la deficiencia de cobalamina. La forma más sencilla consiste en determinar la concentración sérica de vitamina B12, aunque no siempre está disminuida. Se puede observar también un incremento en la eliminación urinaria de metilmalónico, que no se objetiva en la deficiencia de folato, al igual que los niveles séricos de dicha sustancia y homocisteína. Clínica de la deficiencia de cobalamina. Además de las citadas alteraciones hematológicas que afectan no solamente la serie roja, sino también al resto de las series hematopoyéticas, se objetivan los signos de trastornos, los siguientes: alteraciones digestivas, glositis atrófica de Hunter y malabsorción por afectación de la mucosa intestinal. Alteraciones neurológicas que son motivadas por la alteración de la mielinización, ya que la vitamina B12 participa en la formación de una sustancia imprescindible para la formación de la mielina, la S-adenosilmetionina. Las alteraciones neurológicas más frecuentes son las polineuropatías. La alteración más característica es la denominada degeneración combinada subaguda medular, en donde se producen alteraciones en los cordones laterales y posteriores de la médula espinal manifestadas por alteración de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. En fases avanzadas se puede ocasionar demencia. Descartar siempre la deficiencia de cobalamina en personas con demencia, ya que
tratadas precozmente pueden mejorar, al igual que la demencia provocada por hipotiroidismo. Cuando hay deficiencias de cobalamina, la médula ósea y el sistema nervioso compiten entre sí para aprovechar la escasa vitamina. Por ello, característicamente las alteraciones neurológicas no siempre se presentan con alteraciones hematológicas, e incluso los trastornos neurológicos más graves se suelen ver en enfermos con anemias poco importantes. Tratamiento: administración de vitamina B12 parenteral, que en el caso de la anemia perniciosa debe ser de por vida. Se produce una respuesta reticulocitaria rápida en el cuarto o quinto día. Es aconsejable la administración de ácido fólico, ya que la deficiencia de cobalamina ocasiona a su vez un déficit intracelular de folato. Imprescindible seguir la eventual transformación de la gastritis crónica de la anemia perniciosa en carcinoma gástrico. Anemia por deficiencia de folato es la causa más frecuente de anemia megaloblástica. Las reservas de folato hepáticas son útiles solamente para 3 o 4 meses, a diferencia de la vitamina B12, que pueden tardar hasta 3 a 6 años en agotarse. El etilismo puede producir disminución de soporte. Clínica de la deficiencia de folato: de la misma que la deficiencia de cobalamina, pero sin trastornos neurológicos, ya que el ácido fólico no es necesario para la síntesis de mielina. Diagnóstico: determinación de folato sérico o mejor intraeritrocitario. Tratamiento: administración de ácido fólico. En el caso de producirse la anemia por alteración en las folato-reductasas, metotrexate, trimetoprim, debe administrarse ácido fólico. Se aconseja administrar ácido fólico a los enfermos con procesos hemolíticos crónicos, ya que el incremento de la hematopoiesis ocasiona hiperconsumo de ácido fólico y puede ocasionarse una deficiencia de dicho ácido, crisis megaloblástica. ¿Cómo estudiaría a un enfermo con anemia macrocítica? En primer lugar, hay que tener en cuenta que, además de la anemia megaloblástica, otros trastornos como los síndromes mielodesplásicos, la aplasia en el hipotiroidismo puede ocasionar anemia macrocítica. Es esencial el estudio de la extensión de sangre periférica en busca de hallazgos sugestivos de anemia megaloblástica, como la hipersegmentación de los neutrófilos o los macrovalocitos. Deben solicitarse niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico, y en última instancia la realización de un aspirado de médula ósea para el diagnóstico definitivo. Recuerda que las anemias megaloblásticas BCM aumentado más de 100 fl, recuento de reticulocitos disminuido y enfoque de sangre periférica, macrocitos ovales e hipersegmentación de neutrófilos. En la bioquímica es característica la elevación de las LDH, al igual que la hemólisis. Anemia ferropénica. La ferropenia es la causa más frecuente de anemia. No todos los enfermos con ferropenia llegan a desarrollar anemia, considerándose que hasta el 20% de mujeres y el 50% de embarazadas la pueden presentar. Metabolismo de hierro. El contenido total de hierro del organismo es de unos 50 a 55 miligramos por kilogramo de peso en el varón y 35 a 40 en la mujer. El hierro forma parte de la molécula de hemoglobina, mioglobina y otros compuestos. La pérdida diaria de hierro es alrededor de 1 miligramo como consecuencia de la descamación de las células del epitelio gastrointestinal, genitourinario y la piel. En situaciones como la menstruación, el embarazo y la lactancia, la pérdida de hierro se incrementa. La ingesta diaria de hierro en el alimento es de 10 a 30 miligramos, de lo que se absorben aproximadamente 1 miligramo en el duodeno, yeyuno proximal y yeyuno medio. La absorción de hierro se incrementa en forma hémica y por la acción del ácido gástrico. La clorhidra puede causar con disminución de su absorción. Ácido ascórbico y citrato disminuye los fitatos y cereales en la dieta. Una vez que es absorbido, el hierro es transportado en la sangre a través de la transferrina en forma férrica. La absorción se realiza en forma ferrosa o reducida. La capacidad ligadora del hierro de la transferrina es de aproximadamente 36%. Esto quiere decir que una de cada 3 moléculas de transferrina está capacitada para transportar hierro en un momento determinado. Una mínima cantidad se transporta en plasma por la acción de la ferritina, que presenta muy buena correlación con los almacenes de hierro del organismo. A través de la sangre, el hierro llega a los precursores eritroides, pasando posteriormente a las mitocondrias para unirse a la protoporfirina y formar el pigmento M. El hierro que no se utiliza para la hematopoiesis queda en forma de depósitos en los macrófagos, en forma de ferritina y hemosiderina. Hemosiderina 1000 miligramos. Ferritina. Ingesta 10 miligramos al día. En el duodeno. Hierro, ácido clorhídrico, se absorbe y en sangre, transferrina, se une. La absorción en duodeno 10%, 1 miligramo al día. Pérdidas sanguíneas, 1 miligramo al día, por ejemplo. Eliminación de 1 miligramo al día por piel e intestino. Los hematíes contienen 2500 miligramos. La médula ósea
la hemoglobina, los macrófagos también, metabolismo del hierro. Ahora diagnóstico, la anemia ferropénica es una anemia característicamente microcítica, disminución de BCM e hipocromía, hipocroma, disminución del HCM, CHCM. Entre las alteraciones de laboratorio que se objetivan, disminución de sideremia, incremento de la concentración de transferina del suero, también denominada capacidad ligadora de hierro, y disminución de la saturación de la transferina, además de una disminución de la ferritina sérica de la HbA2. El descenso de la ferritina sérica es la primera alteración analítica que aparece y el mejor parámetro a la hora de detectar ferropenia después de la biopsia de médula ósea. Puede haber descenso del número de leucocitos e incremento de plaquetas. La ferropenia es una causa vital de trombocitosis. Otros parámetros que también se alteran en la ferropenia son protoporfirina libre de hematía, que se encuentra incrementada. Como consecuencia de un exceso relativo de protoporfirina al descender el hierro y la IDH, que se encuentran incrementada, índice de distribución de hematías, que es una medida de la anisocitosis o variación del tamaño de los hematíes. La IDH se encuentra incrementada en la ferropenia a diferencia de la talasemia, de donde su valor es normal. Aunque no es habitual la necesidad de realizar estudio de médula ósea en la ferropenia, en caso de realizarse encontraríamos una disminución o ausencia de los depósitos de hierro. Además del diagnóstico de ferropenia, es necesaria la realización del diagnóstico etiológico, que suele ser la pérdida crónica de sangre en aparato genital femenino, la causa habitual en las mujeres, o tubo digestivo, la causa frecuente en el varón. Tratamiento: administración de hierro oral 100 a 200 miligramos al día en forma de sal ferrosa para facilitar su absorción. Esta administración de hierro debe mantenerse hasta la normalización de los depósitos de hierro, que ocurre 3 a 6 meses después de corregir la anemia. El tratamiento con hierro oral puede producir molestias gástricas. El primer signo de respuesta al hierro suele ser un incremento del porcentaje de reticulocitos, aproximadamente a los 10 días del tratamiento, mientras que la normalización de la hemoglobina suele aparecer hacia los 2 meses. En casos excepcionales es precisa la administración de hierro parenteral en forma de complejo de dextrano-hierro administrado intramuscular o intravenoso. Son indicaciones del tratamiento parenteral la intolerancia oral al hierro, la ausencia de absorción oral, la pérdida de hierro a velocidad superior a la reposición por vía oral, o la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. El parámetro analítico bioquímico para detectar ferropenia es la ferritina, valores entre 20 a 300 microgramos por litro. La forma de hierro que se absorbe es la sal ferrosa. Ferroso es más sabroso. Algoritmo diagnóstico de las anemias microcíticas. Anemia microcítica, velocidad corpuscular media más de 80 fetolitros. Ferritina sérica, si está baja, ferropenia; si está normal o elevada, sideremia más transferrina. Disminuidas, anemia de trastornos crónicos. SN aumentado, TN, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Si es N, médula ósea. Sideroblastos, anemia sideroblástica. Si es normal, estudio de DNA, rasgo talasémico A. Si está en esas hemoglobinas aumentada, talasemia beta. Anemia de enfermedad crónica o por mala utilización de hierro. Dicha anemia es la segunda causa en orden de frecuencia de anemia tras la ferropenia. Generalmente es la anemia normocítica o normocrómica, pero en ocasiones puede ser microcítica o hipocroma, estableciéndose entonces la necesidad de diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. Diagnóstico: al igual que la ferropenia, en la anemia de enfermedad crónica existe hiposideremia. Uno de los mecanismos por el que se produce anemia en las enfermedades crónicas consiste en la disminución de la utilización del hierro de los macrófagos de depósito, el cual no pasa al plasma ni a los precursores de la serie roja, ocasionándose como consecuencia una disminución del hierro plasmático, hiposideremia, y una falta de utilización de hierro por los precursores eritroides. A diferencia de la situación ferropenia, existe una disminución de la concentración de transferrina y una saturación de transferrina que puede ser normal o disminuida. Si hiciéramos un estudio de médula ósea, encontraríamos un incremento del hierro de depósito. Esto también puede ponerse de manifiesto mediante la determinación de ferritina sérica, que se encuentra incrementada a diferencia de la ferropenia. ¿Cómo estudiar a un enfermo con anemia microcítica hipocrómica? Hay que tener en cuenta que las dos causas más frecuentes de dicho tipo de anemia son, en primer lugar, la ferropenia y en segundo lugar la anemia de enfermedad crónica.
Entre los parámetros del propio hemograma, una elevación del IDH es sugestiva de faropenia. A continuación debería solicitarse pruebas de laboratorio tales como seremia, transferrina y ferritina. La disminución de hierro sérico nos sirve, como acabamos de ver, para diferenciar ambos procesos. Una transferrina elevada y una ferritina disminuida sugieren ferropenia. Una transferrina no aumentada y una ferritina sérica incrementa sugieren anemia de enfermedad crónica. En último caso, el estudio de la médula ósea serviría para diferenciar ambos procesos: hierro de depósito incrementado en la anemia de enfermedad crónica y disminuida en la ferropenia. Ferropenia y enfermedad de trastornos crónicos, BCM disminuido. En la ferropenia enfermedad crónica, N o disminuido. Sideremia disminuido. C-transferrina aumentado, no o disminuido. Saturación disminuido, puede ser N. Ferritina sérica disminuido, aumentado.